Hola, ¿qué tal? Soy Chuy Jesús Hernández, director de Evas Innovación, y este es el primer episodio de Pandemia Educativa. Estoy grabando, eh, estoy grabando la primera parte del primer capítulo de Pandemia Educativa, ya que tuvimos algunos problemas técnicos y la grabación no quedó bien, por lo que estoy aquí grabando esta primera parte. Y de aquí vamos a pasar a la primera episodio, que es comunidades de aprendizaje resilientes ante el futuro, y lo integraré con la parte que sí se grabó bien, en donde ya contamos con la interpretación en lenguaje de señas mexicano. Pues bienvenidos, este es Pandemia Educativa. Este es un programa diseñado por Evas Innovación para que conversemos sobre las posibilidades y cómo generar comunidades resilientes ante estas crisis, que esta no es la primera ni la última que vamos a tener. En esta llamada estuvieron presentes yo, Chuy, Jesús Hernández, director de Evas Innovación, Anel, que es psicóloga con especialidad en inclusión, y Adriana, que es psicóloga con especialidad en desarrollo organizacional. Nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Esta parte que sabemos, lo que sí sabemos de esta crisis, es que es una crisis que va a pasar. Es decir, sabemos que no va a durar todo el tiempo, sabemos que va a durar tal vez 2 años, tal vez un año, pero sabemos también que en algún momento tendremos que regresar como escuelas, pero vamos a tener que reconfigurarnos. Es lo único que realmente sabemos. Es lo único que realmente sabemos que es seguro que sí sabemos, ¿no? Y sabemos que todos la estamos sufriendo los papás, la están sufriendo los padres, la están sufriendo los estudiantes, la están sufriendo las escuelas, la estamos sufriendo todos los que trabajamos sobre la industria de la educación, la están sufriendo obviamente los docentes y los directivos, ¿no? Y bueno, es una crisis que presenta muchos desafíos y va a presentar varias cosas que tendremos que empezar digamos, a cuidar para poder tener mayor posibilidad de hacer frente al futuro, ¿no? También sabemos que nos está generando un poquito o una incertidumbre, y esto es muy importante. Todos estamos viviendo la incertidumbre económica, eh, porque esto pues obviamente va a tener repercusiones más adelante y va a tener bastantes repercusiones muy, muy fuertes en el futuro, pero también tiene repercusiones emocionales, ¿no? Hay una incertidumbre en cómo vamos a poder hacer frente al bienestar, a la estabilidad económica. Incluso muchas familias ya están sufriendo grandes estragos en su economía y en su bienestar, y pues estamos ante situaciones muy, muy adversas como todos. Por lo tanto, también sabemos que, o bueno, dentro de lo que nosotros manejamos, que es toda la parte humana, sabemos que no lo vamos a resolver si no trabajamos en colectivo. Y esto va a ser muy importante de ahora en adelante, porque en colectivo quiere decir que vamos a trabajarlo colaborativamente, creativamente, co-creativamente, que juntos tenemos que entendernos y saber que vamos a una situación en la que vamos a estar todos viviendo una incertidumbre económica y emocional por al menos unos cuantos añitos, pero que esto quiere decir que vamos a también a poder generar nuevas oportunidades, nuevas, nuevas propuestas de valor, nuevas situaciones en las que podemos hacer que los estudiantes, que los niños, que los jóvenes desarrollen habilidades que vamos a estar necesitando en el futuro. Hoy en día, no todos tenemos las habilidades para afrontar esta crisis en la que estamos viviendo. Y es tan, tan, tan evidente en el hecho de que estamos viviendo situaciones difíciles para los especialistas en la salud. Hay situaciones difíciles para el gobierno, situaciones difíciles para la educación, situaciones difíciles para la industria, en la que no estamos teniendo la posibilidad de resiliencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la resiliencia nos está faltando, que necesitamos generar resiliencia. Eso es
en sí esta primera introducción, que es lo que sí sabemos, y de aquí ya conecto con la grabación original para que podamos tener el primer episodio completo y podamos continuar con pandemia educativa. Los padres tienen dificultades para ir a trabajar, las familias tienen que mover sus tiempos y sus dinámicas, las empresas se ven afectadas por la reducción o la gran reducción de la movilidad, simplemente con cerrar las escuelas. Entonces es realmente nuestro círculo, nuestra industria, la industria de la educación, la empresa, toda el área de la educación es una de las más fuertes y de las que tiene mayor efecto en la sociedad si algo pasa en esto. Por ende, entonces tenemos este poder y esta necesidad de impulsar la educación, de impulsar la innovación, de manera que esto se vuelva, que sean lo que debemos de ser como instituciones educativas, líderes para generar cambios estructurales importantes y que favorezcan a toda la comunidad dentro de esta nueva normalidad que no sabemos cuál va a ser. En ese sentido, vamos a la siguiente parte. En este sentido, ¿qué nos depara el futuro? Ya no puedo borrar esto. Bien. En este sentido, ¿qué nos depara el futuro? Esa sería la pregunta que tendríamos que siempre tener presentes. Y también, ¿qué quiere decir que para esto, qué tendríamos que generar? Y esperamos que sea la resiliencia. La resiliencia sabemos que es una habilidad o es un conjunto de habilidades que nos hacen más fuertes y que nos permiten generar mayor posibilidad de adaptación y perdón, estoy tratando de quitar voy a dejar de compartir para que me permita volver a ver esto. Ya está. Esto era lo que nos deparaba el futuro. Entonces, ¿por qué la resiliencia es tan importante y tan esencial en estos días, ¿no? En los que estamos trabajando? Eh, una de las situaciones que nos estamos enfrentando o se están enfrentando casi todas las escuelas es la imposibilidad que estamos teniendo para llevar con efectividad el proceso educativo a través de los medios digitales. En algunos artículos, y es súper importante y súper interesante, en algunos artículos algunas escuelas ya estaban listas para esto. Algunas escuelas que ya utilizaban plataformas educativas como Classroom, como Schoolwork. En el momento de migrar hacia la casa por la cuarentena, fue más sencillo para ellas adecuarse y adaptarse a esta situación. Esas escuelas lo que están mostrando es resiliencia, es que están mostrando una posibilidad de adaptarse a estas nuevas situaciones, a esta nueva existencia que es transitoria. Pero también hay que pensar, y eso es muy importante, hay que pensar que si bien hay una respuesta transitoria, debe de haber también de parte de las escuelas una respuesta transformacional. ¿Qué significa esto? Una cosa es responder a la emergencia, en este sentido, la emergencia es esta transformacional. Responder a la emergencia es transitorio, emergencia.
La emergencia es algo que va a terminar y es lo único que sabemos de esta crisis. Por lo tanto, todas las acciones que estamos tomando ahorita son transitorias y tenemos que entender que son transitorias. Pero justo estas acciones transitorias nos pueden permitir ver cuáles son las acciones transformacionales que las escuelas pueden generar para este futuro que desconocemos, ¿no? En este sentido, ¿qué se queda? Lo que se queda es importante considerarlo. ¿Qué se puede quedar de esto que estamos pasando, que está funcionando? ¿Y qué necesitamos crear? También qué necesitamos crear para hacer frente a lo que lo transitorio nos está permitiendo ver que es un desafío. Entonces, en este sentido, si yo me estoy enfrentando a una baja efectividad en la comunicación con las familias, la calidad de las entregas de los estudiantes a lo mejor está viéndose disminuida, no sé cómo evaluarles las habilidades porque no los estoy viendo. Hay muchas cosas que curiosamente se han estado discutiendo a través de las décadas en educación, pero las escuelas en muchas situaciones no habían podido hacer frente a esto o no habían tenido esta necesidad de hacer ese cambio. Sin embargo, ante esta emergencia, no nos queda de otra más que replantear qué de la educación es necesario que empecemos a transformar para que podamos hacer frente a este futuro. Este futuro que puede ser, no me atrevo a asegurarlo porque además no soy epidemiólogo ni tengo una bola de cristal, pero este futuro que puede ser que no podamos tener una alta concentración de personas en un salón de ahora en adelante, o al menos por algunos años. Este futuro en el cual también vemos no nada más lo que nos está causando la crisis, sino algunas posibilidades. Posibilidades como un mejor desarrollo de contenidos digitales, cómo generar una fortaleza o una resiliencia también entre los docentes para que puedan hacer frente no nada más a las problemáticas de sus estudiantes, sino a las dinámicas familiares. Y hay que entender que en este caso, en esta situación, no estamos nada más nosotros como escuelas o como instituciones educativas haciéndoles frente a estos solos y el único problema o el único desafío que tenemos no es que los niños aprendan los contenidos que estaban programados. De hecho, sabemos que muchas de las teorías educativas pues nos dicen que ni siquiera son contenidos lo que tendríamos que estar manejando, sino más bien el desarrollo de habilidades. Y en este sentido, ¿cómo vamos a ver las habilidades cuando no nada más es el problema de que ya no están en la escuela y de que tienen que ver los contenidos, sino que además tienen papás que están también viviendo una crisis, que puede ser desempleo, que puede ser el hecho de que no se soporten como pareja los padres, o casos, muchas familias en donde son monoparentales, papás o mamás solteras. En nuestros sondeos y análisis que estamos haciendo, muchas de las familias nos han expresado que ni siquiera son los papás los que se pueden, porque hay papás que no pueden dejar de trabajar, familias que viven al día, y ni siquiera son los papás los que se están dedicando a cuidar la educación de sus hijos, sino son las hijas o los hijos mayores que están tomando ese rol de educador en casa. Entonces, en esta situación, también hay que ser un poquito más empático en pues entender que no somos solo nosotros los que estamos viviendo la crisis, es todo el mundo y parece que es obvio cuando lo decimos, pero a veces se nos va de la cabeza, ¿no? Esas son algunas de las situaciones en las que nos estamos enfrentando. Entonces, la resiliencia es esencial para hacer frente como escuelas y como colectivos ante esto. ¿Qué es en este sentido la resiliencia? Esa capacidad de recuperarse y de levantarse de todas estas situaciones que nos generan una gran pues estrés o un gran cambio y que nos podemos adaptar. Entonces, resiliencia, adaptabilidad y varias cosas. ¿Cuál es el rol de la escuela entonces? El rol de la escuela tiene que cambiar
de ese, digamos, organigrama en donde está la dirección, están las coordinaciones y están los docentes en cada coordinación, y luego debajo de todos ellos están todo el cuerpo estudiantil. Tiene que cambiar eso a una forma mucho más resiliente también en su estructura. Y la resiliencia, ¿qué quiere decir en una estructura escolar? Que si una persona o un nodo de ese sistema escolar falla o falta o no puede hacer su función, todo el resto de la escuela o todo el resto del sistema puede hacer frente al desafío. Es decir, cómo pasamos de esta jerarquía vertical a una más holocrática u horizontal en la que las células se puedan conectar de manera que si se mueve el sistema, sí se mueve, pero se puede recuperar. Cambio aquí, por ejemplo, si quitamos a todo esto está en riesgo, ¿no? Ese es el rol de la escuela, es liderar este cambio, es liderar la innovación que en muchos casos los gobiernos no están teniendo. Esta innovación que va más allá del simple uso de la tecnología, porque además después de esta crisis va a haber una necesidad muy grande de las personas de tener apoyo psicoemocional más allá de lo cognitivo, ¿no? Esta conexión entre el corazón y el cerebro que muchas personas olvidamos a veces cuando estamos estudiando solamente contenidos. Y esto seguramente que muchos de ustedes trabajan ya la parte psicoemocional o socioemocional en sus escuelas, pero ahora vamos a requerir hacer un énfasis en eso, hacer un énfasis en lo social, en lo colectivo y en la sostenibilidad, porque justo, y tenemos otra cosa que sí sabemos del futuro, es que esta no va a ser, no es ni la primera, ni va a ser la última pandemia o crisis a la que las escuelas o la educación o todos los seres humanos nos vamos a enfrentar. Y es tan simple como entender que estamos ante un cambio, no un cambio nada más de social, sino también un cambio global y social y ambiental. Es decir, cambio climático, estrés hídrico, falta de alimentos, la pobreza creciente, la migración de clases, esta situación en donde hay muchas cosas que nos están afectando. Las escuelas privadas que viven aquí, por ejemplo, que están aquí presentes también, las escuelas privadas están cada vez en riesgo de perder más y más matrícula, porque cada vez menos personas pueden pagar esas matrículas altas. Las escuelas públicas están en un riesgo de sobrepoblación, de falla de cobertura. Los gobiernos han estado siempre tratando de hacer este proceso de cobertura y calidad, lo cual es un matrimonio que teóricamente se oye muy bien, pero cobertura o calidad a veces pues, es bien difícil. Entonces, o damos calidad o damos cobertura, ¿no? Las escuelas, que entiendo que aquí hay o al menos no sé si ya llegaron todos, pero se registraron tanto de organizaciones civiles como de escuelas privadas de distintos niveles y de distintos contextos, todas van a compartir lo mismo. Todas las escuelas e instituciones educativas compartimos lo mismo dentro de los roles que jugamos en la sociedad, que es cómo promovemos una vida sostenible y un mejor ser humano, ¿no? Cómo generamos mejores seres humanos plenos que puedan enfrentar estas situaciones, que sean más resilientes, que vivan la vida de manera que puedan ser más, que adaptarse a los cambios que vienen, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos también que considerar a nuestras familias. Y aquí es muy importante y vamos a tener que generar un sistema de comunicación. Las escuelas tienen que generar sistemas de comunicación con los padres que no solamente se dediquen a informar la circular, ¿no? De esto es lo que se va a hacer este mes y tal. Van a tener que ser sistemas de comunicación y de educación. Al menos esto tiene que ser en la parte transitoria de la emergencia, porque los papás no son maestros.
y los papás se están enfrentando a esta crisis en la que sí, muchos papás están siendo exitosos porque obviamente están teniendo la posibilidad de estar en casa con sus hijos, pero hay que entender que el papá está en este momento en una situación en la que estoy preocupado por el trabajo, si es que aún lo tengo, o preocupado porque no tengo trabajo y por lo tanto no sé cuánto tiempo vayamos a tener para comer, porque esto no está afectando solamente a las personas nada más porque sí, o sea, es en el sentido de decir, no es que una persona que tenía un buen nivel económico antes de la pandemia no lo esté perdiendo ahorita en este momento. Familias que estaban, que podían y tenían un poder adquisitivo en donde podían pagar una escuela, podían comprar buenos alimentos, tenían auto, tenían un nivel de vida bien, de acuerdo a los estándares, están perdiéndolo. Y hay un empobrecimiento causado por esta crisis que tendríamos que nosotros también que entender y las escuelas tendrían que dejar, en el caso de las escuelas privadas, tendrían que dejar también un poquito el lado de utilidad hacia el lado de inversión. Es decir, es ahorita el momento de generar comunidad, de conectar con tu cliente, de conectar con tus papás, con tus estudiantes, de manera que se sientan acompañados, que no se sientan solos, que sientan que estás interesado, interesada en su desarrollo, en que sean felices y en que sobrevivan y sobrepasen esta crisis con la mayor resiliencia posible. Entonces, necesitamos transformar la comunicación que estamos teniendo con las familias de manera que ayudemos a que generen esta resiliencia. Las escuelas, yo lo sé que también nosotros estamos viviendo lo mismo, porque también muchos de nosotros tenemos familias, tenemos responsabilidades, estamos perdiendo proyectos o clientes, lo que sea, pero sabemos que eso es transitorio, sabemos que eso va a pasar, pero entonces me preparo a pesar de la tormenta para enfrentar los nuevos desafíos que se vienen y para fortalecer la crisis y la comunidad, para fortalecer la comunidad ante esta crisis que nos permitan en algún momento y cuando podamos generar una nueva normalidad, volvernos a unir y volvernos a encontrar. Eso necesitan hacer ustedes con sus padres. Entonces, más allá de presionarlos por los contenidos educativos o programáticos, por terminar los programas, por evaluar incluso, habría que cuestionarse en si estamos también ahorita habilitados para eso. Cuando las familias, los padres, los hijos, tienen el corazón roto porque se cayeron sueños, porque se cayeron planes y porque varias cosas están cambiando y no saben qué va a pasar en el futuro. Entonces, ahí sería cuestionarnos qué enseñamos como escuelas. Y ahí entonces yo cuestionaría si estamos enseñándoles a los papás, a las familias y a los niños lo que requieren para hacer frente a esta crisis. Es decir, en este momento, ¿qué necesitamos entender? ¿Qué necesitan los niños aprender? Necesitan aprender a ser resilientes, como lo comentábamos, por lo tanto necesitan aprender entonces cosas que les ayuden a hacerlo. Es decir, inteligencia emocional, necesitan desarrollar sus habilidades de análisis y de pensamiento crítico para que no se dejen llevar por la paranoia de las noticias falsas, necesitan desarrollar el entendimiento sistémico para que comprendan que esta crisis es como una de muchas que han pasado a través de los siglos en la humanidad y que así como la humanidad ha sobrevivido a otras crisis más grandes y más fuertes, esta también va a pasar. Y que entonces también tengan estas habilidades de emprendimiento para que les ayuden a crear ideas, a crear soluciones, a crear cosas y también considerar que en este momento sus estudiantes no son solamente los niños, también están siendo sus papás. Entonces, en este momento, a pesar de no saberlo o no haberlo tenido mapeado, su matrícula se triplicó porque tienen a todos sus niños y a todos sus papás, y papá y mamá. Y entonces las escuelas, justo lo que tienen, el papel que tendrían aquí desde la ética y desde
el querer crear una comunidad resiliente de seres humanos sería ser aquellos que promueven esa conexión entre lo humano y el futuro, más allá de la tecnología, ¿no? Claro, la tecnología es la herramienta por la cual vamos a hacer frente a esto, porque es la comunicación que nos lo permite. Entonces, la tecnología, claro que toma un papel esencial, claro que toma una importancia especial en todo este proceso, pero la tecnología es el medio. Y muchas de las escuelas que yo he entrevistado y muchos de los docentes que yo he platicado directamente, lo que están viviendo es, se están preocupando por sacarle el mayor provecho a la tecnología, pero están empezando a ver que su problema es que los papás pues dicen, ¿para qué te traigo? ¿Para qué o sea, para qué me preocupo por la escuela si yo tengo que enseñarle a mi hijo? ¿Para qué te pago la colegiatura si ya soy yo el maestro? ¿Para qué? O sea, todas estas cosas que los padres no están entendiendo de esta crisis y que no entienden que los maestros siguen trabajando, siguen diseñando, siguen creando para sus hijos y ahora para ellos también. Entonces habría que cambiar la comunicación a que sea una comunicación basada en la cortesía, la amabilidad, el amor, el cuidado del otro, ¿no? Y de hecho ahí hay principios de la pedagogía del cuidado que serían esenciales revisar, porque creo que en este sentido, en donde yo enseño algo que para ti va a ser bien, va a ser algo de bien, yo genero una experiencia de aprendizaje cuidando que tú puedas tener una experiencia favorable. Y ahí sí es está dentro del poder de los docentes, no necesariamente de su responsabilidad, pero sí dentro de su poder, el generar la situación en la que los estudiantes y los papás no tengan más estrés por la escuela, sino que incluso el proceso educativo con sus hijos, o sea, padres e hijos, pueda incluso hasta disfrutarse y ser muy valioso y muy poderoso para fortalecer esos lazos familiares. Sabemos que muchos podrían decir, no, pues es que a la escuela no le corresponde, ¿no? A la escuela no tiene por qué preocuparse por eso, pues por eso los papás tienen que aprender a ser papás. Claro, estoy de acuerdo, los papás tienen que volver a aprender a ser papás, pero no pueden solos. Y la escuela puede aprovechar eso para generar un vínculo más poderoso con los padres y entonces fidelizar a las familias y entonces resolver también la situación en la que estamos todos hasta acá, ¿no? Hasta el cuello. Más allá de eso también hablemos de comunidades educativas o de escuelas en donde no tienen ni siquiera el acceso a la tecnología. Ayer justo se comentaba que estamos descubriendo que la mayoría de los niños están accediendo a los contenidos educativos digitales que se han creado, que se crearon ex profeso por la emergencia y se crearon mil y tantos programas de televisión como videos para la televisión y los están transmitiendo en canales, al menos aquí en México. Eh, Porque educación pública aquí en México tiene este compromiso de dar los contenidos educativos, ¿no? Como parte de las políticas públicas del acceso a la educación. Entonces, estaba justo comentando las autoridades educativas que se están dando cuenta que la mayoría de los niños están entrando a través del celular. ¿Esto qué quiere decir para la educación? Que sí existe la posibilidad de que haya una educación a través de dispositivos portátiles y personalizados. Sí existe la posibilidad de que esa educación pueda ser más eficiente, ¿no? Aquí el reto incluso que expresan los padres y los niños no es ni siquiera el de entender los temas. O sea, claro que los papás dicen, es que yo no me acuerdo de las matemáticas, no le puedo enseñar, porque los papás tienen la idea de que ellos son los que tienen que enseñar. Creo que también es importante comunicarles a los papás que ellos no tienen que enseñar, ellos tienen que acompañar, cuidar solamente. El hecho de que su hijo haga esto de la mejor manera posible y en un ambiente
de paz y de cordialidad y de tranquilidad para que el niño haga lo mejor que pueda, porque el que evalúa es el docente. Pero este hecho de verlo en el celular, regresando a la parte del celular, es que los papás se dan cuenta que sí es posible implementar tecnologías móviles en las escuelas. Y también es posible, entonces, que se genere un modelo educativo híbrido y flexible y ubicuo. Es decir, que se pueda aprender en todos lados de cualquier manera. Y también se están dando cuenta que la dificultad que tienen las familias, que menos favorecidas incluso, o más bien ellas, es el hecho de que no tienen problemas con aprender en casa o con distintos modelos de aprendizaje. El problema es la conectividad. Aquí sí es un problema completo de Latinoamérica. Tenemos rezagos en conectividad, no tenemos señal de celular o alcance de internet en todas las zonas de nuestros países. Y entonces eso genera uno de los otros retos que tenemos. Entonces, imagínense el estrés de no tengo chamba o tengo que seguir saliendo a trabajar a pesar de la cuarentena. Imagínense el estrés de no puedo dejar a mis niños en la escuela, entonces tengo que hacer chamba, trabajar y cuidar a mis niños. Imagínense luego el estrés de y no puedo ayudarle a mi hijo bien porque no tengo conectividad, no me puedo conectar a internet. Y entonces, y el estrés de no sé los temas y los contenidos. Entonces, pues obviamente está en nosotros facilitar esto. No quiere decir que sacrifiquemos el rigor educativo, pero entonces, ¿dónde estamos poniendo ese rigor educativo? Eso es lo que habría que cuestionarnos, ¿no? Si realmente lo que queremos hacer es lo que necesitan estas familias. Entonces, ustedes saben de la pirámide de Maslow, y la pirámide de Maslow es esta pirámide en donde se expresan ¿cómo se llama? Se expresan los niveles de necesidad de las personas. Maslow en esta pirámide de necesidades expresaba que la parte de abajo eran las fisiológicas. Perdón, lo estoy escribiendo en inglés. Qué pena. Eh, Fisiológicas. Y estas necesidades incluyen pues, todo lo que es comer, respirar, el agua, estar calientitos, poderse cubrir del frío, poder descansar y bueno, ¿no? Aquí están las necesidades fisiológicas. El segundo nivel eran las de seguridad. Esto va más, o sea, obviamente incluye toda esta parte de seguridad, de decir que no me asalten, que no me roben, que no me secuestren, todo esto, pero también el sentirlo, ¿no? No nada más el que suceda. El sentir que yo puedo estar seguro en mi lugar, seguro en mi trabajo, seguro en mi escuela, seguro en mi casa. O sea, esta seguridad es muy importante. La pertenencia y el amor sería el tercer nivel, pertenencia y amor. El cuarto nivel es la estima, es decir, toda la parte, bueno, pertenencia y amor es la parte de íntima de las relaciones, las amistades que se están viendo ahorita afectadas en este sentido. Y amor, perdonen mi letra horrible. La estima, las necesidades de estima y al final es pues la realización de uno mismo, ¿no? La realización, el sentirse un ser pleno, un ser realizado, un ser digno, un ser en libertad completa. Ahora quiero que reflexionemos como escuelas y nosotros también en lo personal. ¿Qué es lo que estamos sintiendo ahorita? Porque, por ejemplo, en la parte fisiológica, pues no podemos descansar. O al menos estoy seguro que muchos de ustedes y muchos de nosotros estamos teniendo problemas de descanso porque se nos están moviendo los horarios, porque estamos haciendo mil cosas que no hacíamos antes, porque tenemos mil preocupaciones y llega la noche y no podemos dormir del estrés. Algunas familias están teniendo ya problemas con el agua, con los alimentos, con la protección, el cubrirse, el techo. Hemos visto que muchos están ahorita regresando
las familias enteras a casa de los abuelos porque pues ya no pueden pagar las rentas. O sea, está muy difícil. Entonces, si no estamos pudiendo cubrir nuestras necesidades fisiológicas, ¿cómo queremos que los padres y los niños nos entreguen una serie de mecanizaciones o un resumen sobre el héroe nacional o un cuadro sinóptico sobre un libro que tenían que leer? Pues es difícil, ¿no? Estamos viendo que pues es muy difícil. Incluso si tuviéramos en nuestras escuelas, todas nuestras familias tuvieran toda esa parte fisiológica cubierta, estaríamos hablando de que, ¿qué pasa con la seguridad? El hecho de que los padres tengan seguridad en el trabajo, estén viviendo en zonas seguras, estén teniendo una sensación de seguridad de que, ok, hay una crisis, pero pues yo no me estoy preocupando, afortunadamente lo tengo todo, y eso también puede ser. Suponiendo que también nuestras familias están en un nivel de seguridad bien, ¿qué pasa con la pertenencia y el amor? Y aquí sí es muy difícil porque el hecho de estar en familia juntos en la misma casa no quiere decir que haya un sentido de pertenencia o que haya amor. Además, los niños no están viendo, no están pudiendo ver a sus amigos. Los que son adolescentes de secundaria no pueden ver al novio o a la novia. Eso para un adolescente es el mundo se les acaba. Es el fin del mundo no poder ver a mi novia o a mi novio, ¿no? Porque son súper intensos los adolescentes, eso lo sabemos. Pero también los papás están sufriendo esta parte en donde no pueden irse a tomar una copa con los amigos en viernes después del trabajo. Las mamás no pueden ir a desayunar con las otras mamás. O simplemente no pueden ir al trabajo donde normalmente se relacionan con las otras personas. Entonces, en este sentido, esta pirámide nos muestra que no podemos esperar. O sea, ¿qué es lo que podemos esperar de las personas cuando estamos en crisis? Y las crisis justo vienen a destruir toda la pirámide de Maslow porque en todos los niveles, obviamente, nos afecta. Desde lo fisiológico, en no poder descansar, que sería lo más simple que me imagino, o no poder comer, que sería lo más terrible que podríamos vivir, hasta, pues obviamente, si estoy con este estrés constante de que no puedo descansar bien porque estoy en una crisis y me da miedo infectarme porque tengo que sacar a pasear el perro, pues ¿cómo me voy a dedicar a realizarme a mí mismo, no? Por eso hay que tratarlos a las personas con dignidad y también entender que estamos pasando todos esta crisis juntos. Entonces, en la resiliencia hay algo que es muy importante que es lo que tendríamos que estar impulsando en las personas, ¿no? Y la resiliencia es un círculo que más o menos va así y que tiene 7 espacios, más o menos, así. No sé si estoy dibujando muy bien. Pero uno es la oportunidad que tenemos para reflexionar, ¿no? Reflexión en la parte personal, el darnos cuenta de dónde me encuentro yo y cómo me conecto con el otro. ¿Dónde me encuentro yo como líder educativo, como docente? Y cómo me conecto con mis papás, con mis niños, con mis docentes, si soy líder, si soy director o coordinador. ¿Cómo me conecto con esta situación, no? Desde el entendimiento. Hay que entender las cosas. Entendimiento. Miento. El entendimiento, ¿no? La otra es qué tan la independencia, ¿no? Este es el otro, independencia. Es este sentimiento de sentirme libre, de sentir que puedo yo decidir, que puedo yo ejercer mi libertad, mi poder, mis fuerzas hacia algo que yo quiera, ¿no? La capacidad de elección. Y es bien curioso porque no sé si recuerden esta película de Mentes Peligrosas, en donde siempre van a tener algo que pueden elegir, ¿no?
que les dice de elegir morir con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. En este sentido, no estamos en ese nivel afortunadamente, pero en este sentido es qué tanto se están sintiendo ustedes y qué tanto creen que sus padres y sus estudiantes estén pensando o sintiendo que pueden hacer estas elecciones. Entonces, imagínense que ustedes puedan diseñar experiencias de aprendizaje que permitan a los papás hacer una elección de acuerdo también a sus posibilidades, de apoyo a los estudiantes. O que los niños puedan elegir cómo presentarlo de acuerdo a cómo se sienten emocionalmente o cómo pueden, hablando de las herramientas, ¿no? Sabemos que lo más básico o lo más esencial o lo más, digamos, simple de pedir, pues es una presentación, un texto escrito, un diagrama, un mapa mental. Los más innovadores tal vez vayan y pidan videos y presentaciones digitales. Hay mil y un cosas que pueden hacer, ¿no? Entonces, en este caso, en este sentido, esta independencia de separar, de poder también separar las cosas y de enfocarse en temas que les ayuden a generar lo que queremos generar, ese futuro posible, y no este sufrimiento o esta crisis en la que estamos viviendo. La otra es las relaciones. Las relaciones que se deberían de, relaciones, perdón, otra vez en inglés. Las relaciones que deberían de manejarse desde cómo se generan, desde la generación de nuevas relaciones, ¿no? Entonces, generarlas. Y es ahorita el momento en el cual podemos crear nuevas relaciones. Nuevas, nuevas relaciones, nuevas redes, explorar qué hay por ahí que nos pueden dar fortaleza, que nos pueden... La resiliencia es también más fuerte si tenemos redes con que ser resilientes, ¿no? La la iniciativa es eso que nos puede ayudar eh, a crear las cosas. Y aquí es, bueno, generar y atraer buenas relaciones, crear cosas con iniciativa y ser obviamente creativos con humor, ¿no? Creativos con humor. Son dos, en realidad, en el marco de la resiliencia, pero el ser creativo nos permite componer nuevas cosas, crear nuevas cosas, hacer nuevas cosas. Y el tener humor nos permite disfrutar también eso que podemos crear. Entonces, imaginen experiencias de aprendizaje en casa que permitan a papás y niños crear cosas juntos. Y entonces les estamos enseñando más allá de un contenido, más allá de las matemáticas, más allá de la historia, les estamos enseñando habilidades para la vida, les estamos enseñando a crear relaciones, a conocerse unos a otros, a escuchar a sus hijos y a escuchar a sus padres. Esta forma en la que si yo les permito y les doy la opción de crear algo nuevo o algo distinto, de elegir, pues está padre porque es como un juego, como una situación en la que ellos pueden conectarse mejor. Y no dejar al lado la parte de los valores, ¿no? La parte de los valores, o más que los valores, yo diría la ética, pero la ética es muy compleja, entonces podemos dejarlo como valores, es decir, ¿qué de este aprendizaje, como esa pregunta tendría que ser obligada en la educación? ¿Por qué eso es bueno para ti y para los demás? Porque es muy importante, y esto es esencial, que siempre pensemos en colectividad. Y esto va a ser una de las cosas para los que quieren saber qué viene en el futuro. Eso, viene colectividad. Estamos enfrentándonos a una crisis que nos está diciendo que no podemos resolverlas si estamos solos. Necesitamos resolver estas crisis en colectivo. Y eso estamos hablando de colectivo de escuelas, colectivo de docentes, colectivos de organizaciones, colectivo de instituciones de gobierno. Entonces, pues la pregunta que viene ahorita sería justo, pues, ¿qué futuro queremos crear? ¿No? Ese es el rol de la escuela en esta crisis, este es el rol de la escuela en el cual nos vamos a ir enfrentando, nos vamos a ir cuestionando
futuro queremos crear? Queremos, si vamos un poco a lo profundo, ¿realmente queremos regresar a esa normalidad, a ese día a día de lucha, de constante eh, conflicto en las escuelas? Muchas de las escuelas con las que he trabajado siempre nos estamos enfrentando a varios conflictos y varios problemas, ¿no? Pero justo ahorita nos podemos preguntar y tenemos la oportunidad, a pesar de toda la problemática en la que nos estamos enfrentando, tenemos la oportunidad de crear un futuro distinto y nuevo para nosotros, ¿no? Entonces, esta sería como esa pregunta con la cual abriríamos